esta es nuestra lectura, así que ponga mucha atención. Como le dije hace un ratito, Dios tiene una palabra para, diga usted, para mí. Dios tiene una palabra hoy para mí. Usted ha escuchado esto muchas veces, este relato, estamos familiarizados, ¿no? Cada año celebramos el Domingo de Ramos, con esto damos inicio a la Semana Santa, así que usted está bastante familiarizado con esto. Pero déjeme decirle que siempre Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros y siempre tiene algo que decirnos. Nunca piense que porque usted ya escuchó un texto bíblico o porque esto es cada año no tiene sentido. No, la palabra de Dios siempre es refrescante y siempre trae algo para nosotros. Este relato está en los 4 evangelios. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, como usted ve en algunas Biblias, aparece así. Esto está en los 4 evangelios, entonces ha de ser muy importante, por lo mismo que está en los 4 evangelios. Ahora, fíjese que cada evangelista tiene una manera diferente, aunque Mateo, Marcos y Lucas son bastante similares. Tienen diferentes perspectivas y Juan tiene otra diferente, que fue el que acabamos de leer. Juan no tiene algunos detalles que tienen los otros evangelios, y los otros evangelios no tienen detalles que tiene Juan. Pero es muy interesante porque lo que vemos acá es como que hay 4 cámaras. Como las que tenemos acá, 4 cámaras que nos están dando diferentes ángulos de lo que está sucediendo. El Evangelio de Juan nos relata algunos acontecimientos que aparecen solo acá, en este Evangelio, y que son detalles muy particulares. Así que vamos a ir explorando qué es lo que Dios tiene hoy para nosotros. Miren lo primero que observamos en lo que acabamos de leer, que la situación está en que Jesús va a entrar a Jerusalén, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Es que el pueblo está ahí, Jesús va de camino, pero detrás de todo eso que se ve, los fariseos, ¿sí?, están detrás de Jesús. Tiene Jesús una gran oposición religiosa a su ministerio. Desde el inicio del ministerio de Jesús, los religiosos de su época empezaron a oponerse a él. Desde que Jesús empezó su ministerio terrenal, ya este grupo de sacerdotes, de fariseos y todos estos sacerdotes y escribas y todos los líderes religiosos de aquella época empezaban desde el inicio del ministerio de Jesús a oponerse a él, hasta que finalmente deciden que quieren darle muerte a Jesús. Vamos a regresar un capítulo, ¿sí? ¿En qué capítulo estábamos? ¿Usted se acuerda? Capítulo que dije, 12, muy bien, capítulo 12. Pero vamos a movernos un capítulo atrás. Así que usted tiene su Biblia en casa, puede hacerlo también. Usted la tiene acá, también hágalo. O si usa el móvil, solo no se distraiga, solo use la Biblia. Regrese al capítulo 11 entonces. Fíjese que acá en este capítulo encontramos, no lo vamos a leer todo, pero para que usted tenga referencia. Acá encontramos lo que recientemente ha sucedido unos días anteriores a la entrada de Jesús a Jerusalén. ¿Usted se acuerda de Lázaro? ¿Ha escuchado usted a Lázaro, la historia de Lázaro? Lázaro era un amigo de Jesús, al igual que sus hermanas Marta y María. Era una familia muy amada por Jesús. Lázaro enferma de gravedad y las hermanas, como son buenas hermanas, ¿qué hacen? Llaman a Jesús, mandan a llamar a Jesús y le piden que por favor venga de inmediato porque su hermano Lázaro y el gran amigo de Jesús está muy enfermo. Jesús, al oír esta noticia, ¿sí?, intencionalmente retrasa ir a ver a Lázaro, retrasa ir a Betania. Es decir, a Jesús le llega el mensaje a tiempo, pero Jesús decide retrasar la ida ya con su amigo porque estaba enfermo, pero ya verá usted que había un propósito en esto. Cuando Jesús llega, ¿a quién encuentra? A las hermanas, pero su amigo Lázaro
ya estaba muerto, ya había muerto. Entonces Jesús regresa y ¿qué es lo que encuentra? Encuentra llanto, encuentra dolor y bueno, y la gente está angustiada y le dicen, si tú hubieras estado acá, nada de esto hubiera sucedido. Y ahí hay unos diálogos, no es el tema de hoy entrar en todo eso, pero es importante que vayamos de este capítulo para entender qué es lo que está pasando el domingo de Palmas o de Ramos, ¿verdad? Entonces fíjate que Jesús llega 4 días después de que Lázaro ha muerto. 4 días después. ¿Cómo cree usted que estaba ese cadáver después de 4 días? Totalmente descompuesto. Sí, estaba, y le dicen, ¿verdad? No, mejor ni abras ahí porque ya esto ha de estar mal. Tiene 4 días de estar ahí, ¿verdad? Pero en ese momento precisamente Jesús obra el milagro de la resurrección de Lázaro. En realidad usted sabe que ese fue el propósito de Dios, del Señor Jesucristo, retrasar su llegada para que cuando Él llegara allá, Él pudiera obrar el milagro de la resurrección de Lázaro. Y entonces con esta resurrección de Lázaro, Jesús ¿qué está mostrando? Jesús está mostrando su gran amor por su amigo, pero también está dando una muestra de ¿qué? De su poder. Jesús está dando una muestra de su poder frente no solo a la familia de Lázaro, sino frente a un montón de gente que estaba ahí, porque ya Lázaro había muerto, ya la gente estaba ahí. Entonces Jesús da esa demostración no solo de amor, sino de poder y dominio incluso sobre la muerte. Ahora, fíjese que en ese mismo capítulo, en el versículo 45 al 48, seguimos en el 11, dice la escritura, voy a leer, ponga atención, no se me duerma, yo sé que ahora ya el clima está bonito, pero ponga atención. Muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y que vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Qué había hecho Jesús? Resucitar a Lázaro, ¿verdad? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Este hombre está haciendo muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Acá vemos que los religiosos están preocupados con el milagro que Jesús acaba de hacer. La resurrección de Lázaro sirvió de impulso para que estos fariseos quisieran condenar a Jesús. En ese mismo capítulo, vamos ahora al versículo 53. Así que desde aquel día, dice la escritura, acordaron matarlo. ¿Desde cuándo acordaron matar a Jesús? Desde el día de la resurrección de Lázaro. Si ellos se dan cuenta de la resurrección, ellos están viendo la resurrección de Lázaro y dicen, hay que matarlo porque cuando aquellos vean que él resucitó a Lázaro, van a comenzar a creer en él. Lo mejor que podemos hacer es eliminar la amenaza. Jesús era un estorbo para ellos, era una amenaza para estas personas. Al igual que hoy, muchos saben quién es Jesús, ¿no le parece? Yo me topo con eso todo el tiempo. Ah, sí, Jesús, Jesucito, Diosito. Yo todo el tiempo. Saben también lo que ha dicho Jesús. Hay personas que incluso tienen dichos populares que los han sacado de la Biblia. Hay personas que saben lo que ha dicho Jesús y hay personas que saben lo que ha hecho. Por lo menos en Occidente y casi en todo el mundo se sabe de Jesús. La cruz, ¿a quién nos recuerda la cruz? A Jesús. Cuando usted va por la calle y mira las iglesias que hay en esta ciudad, que hay bastantes iglesias, ¿qué mira usted? La cruz. La gente que usa en sus cadenitas, la cruz. La Navidad es Jesús.
Semana Santa es Jesús. La gente ha oído hablar de Jesús. Sin embargo, a muchos Jesús, ¿sabe qué? Les incomoda. ¿Y sabe por qué a muchos Jesús les incomoda? Porque muchos ven sus planes de vida y sus maneras de pensar y sus maneras de actuar amenazadas. Y entonces lo ponen a un lado. Mira lo que nos relata el versículo 9 al 11. Ahora regresamos al capítulo 12. Ponga atención. Una gran multitud de los judíos se enteró de que él estaba allí. ¿Cuántos se enteraron? Una gran multitud. Así que vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, pues sabía que él lo había resucitado de los muertos. ¿Cuántos sabían que Jesús había resucitado de los muertos a un hombre? Una gran multitud. No es una multitud, es una gran multitud. Pues por causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Regreso al 10, me comí un versículo, es importante, ponga atención. Pero los principales sacerdotes acordaron matar también a Lázaro. El pobre Lázaro lleva apenas unas horas de regreso a la vida y ya lo quieren poner otra vez a dormir. Pobre Lázaro, lo acaban de resucitar y ya esta gente lo quiere volver a dormir, lo quieren matar otra vez. Los planes no eran solo contra Jesús, sino contra Lázaro. ¿Saben por qué contra Lázaro? ¿Usted tiene idea por qué contra Lázaro? Porque Lázaro era la evidencia del poder de Dios, de la majestad de Dios. ¿Cuántos de aquí han resucitado muertos? Imagínate, tú ves a Jesús que te resucita a un muerto. No sé cuántos han perdido un familiar, un ser querido, y viene Jesús y enfrente de una gran multitud, Jesús viene y resucita al muerto. ¿Va a creer la gente o no? Uno diría que sí, pero ahí están los fariseos. Lo vieron y no creyeron. Ahí estaban las multitudes que después se quejan. Fíjate que en realidad hay muchas evidencias de quién es Jesús, ¿no les parece? Si leemos la Biblia con detenimiento, si leemos incluso a los historiadores que están fuera de la Biblia, hay muchas evidencias de quién es Jesús. El problema es que la gente quiere silenciar a Jesús. El problema de hoy es que la gente quiere silenciar a los cristianos. ¿Sí? Usted sabe que como nuestros servicios quedan en las redes sociales, tenemos buenos comentarios, pero hay gente que nos quiere silenciar. Hay gente que le aseguro que ni ha visto y nos quiere silenciar. ¿Por qué? Porque Jesús incomoda. ¿Sí? Jesús incomoda tus planes. Jesús quiere algo diferente para ti. Estos hombres están decididos a arrestar a Jesús y a matarlo. Ellos dicen, este hombre nos va a cambiar la jugada. Nosotros ya tenemos una forma de pensar, de ser. Había un grupo de sacerdotes que lucraban, que se enriquecían de las cosas de Dios. A ellos no les convenía que Jesús estuviera. Vayamos al versículo 12. Al día siguiente, al oír que Jesús venía a Jerusalén, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, escuche, grandes multitudes. Acá vemos a un segundo grupo de personas. ¿Cuál era el primer grupo de personas con el que empezamos hoy? Los fariseos, los sacerdotes. Pero ahora vemos un segundo grupo de personas que están ese día. Este día era un día especial. Las expectativas de la multitud eran grandes. ¿Por qué? ¿Usted sabe qué celebraban el domingo de Ramos o de Palmas ellos? ¿Qué celebraban? La Pascua. Ellos celebraban la Pascua. Y la Pascua era una celebración que ellos tenían desde que Dios los había liberado de ¿dónde?
de Egipto, de su cautivario. Entonces ellos celebraban esa acción de Dios. Ellos habían estado encerrados, cautivos, prisioneros, y como Dios los libera, ellos quieren ahora celebrar, y era lo que estaban celebrando en la Pascua. Pero también en esta celebración de Pascua, ¿sí?, en este Domingo de Ramos ahora para nosotros, Jesús iba a estar presente y querían verle. Y también querían ver a Lázaro, que recién acababa de resucitar. ¿Por qué creen que algunos querían ver a Jesús? ¿Qué les parece? ¿Por qué? Acababa de resucitar a un muerto. ¿Quién es este hombre? Tiene algo especial. Yo lo quiero conocer, yo quiero ir. ¿Sabe usted que posiblemente la ciudad de Jerusalén no había visto tantos milagros como otros lugares? Porque en Jerusalén siempre lo rechazaron. Yo imagino que muchos habían escuchado de él, pero no muchos sabían de él, porque la gente preguntaba, ¿y quién es este? Usted no pregunta quién es este, a alguien que, si usted conoce a alguien. Entonces, estos son curiosos que quieren ver a Jesús y quieren ver también si es cierto que Lázaro está vivo, que es una auténtica resurrección. En el versículo 13 continúa esta narración. Vayamos al 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Usted tiene sus ramitas ahí, vamos a ver, levántelas. A ver, yo tengo acá la mía, déjeme traerla. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Tomaron las ramas de palmera y salieron a recibirlo. Y decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Fíjese que estas palabras que ellos usan las toman del Salmo 118, que fue entonado ese día. Déjeme leerle el Salmo 118, el versículo 25 y 26. Así que usted hoy va a aprender de dónde vienen esas palabras. Señor, te ruego, dice este salmo, que vengas a salvarnos. Ese era el clamor del pueblo. Te ruego que nos concedas la victoria. Y el 26 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Ese era el salmo que ellos están cantando cuando Jesús está entrando. La expectativa de salvación que el pueblo tenía con respecto a lo que estaban viviendo era únicamente que ellos querían ser liberados del pueblo romano. Ellos estaban cautivos otra vez. El pueblo de Israel fue cautivo de muchos pueblos a lo largo de su historia, de los egipcios, de los babilonios, y ahora están cautivos del imperio romano. Entonces, la expectativa que ellos tienen en su mente de salvación es, queremos que nos salven de los romanos. Ellos querían ser liberados del yugo que tenían encima. Sin embargo, este yugo era un yugo temporal. Ellos ya habían sido prisioneros de unos, de otros. Ellos estaban buscando un liberador, un salvador que los liberara de un yugo temporal. Ellos soñaban con prosperar. Fíjate que así como las expectativas del pueblo de Israel de aquel día, nuestras expectativas se centran en cosas parecidas hoy. Como por ejemplo, que Dios acabe ya con la pandemia. Los casos bajan y resurgen, ¿cierto? ¿Sí? En todas partes, eso está pasando. Que Jesús haga algo con esto, eso quisiéramos nosotros. Ya Jesús, por favor, Dios, haz algo con esta pandemia. Que por fin se acabe. Que las restricciones terminen, que la crisis económica, porque hay gente que tiene crisis económica, pues no pueden trabajar o porque hay poco trabajo. Queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero si esa normalidad, queridos hermanos, nos va a traer como consecuencia tener una relación rutinaria y fría con Dios, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a la normalidad. Si normalidad significa congregarme de vez en cuando,
o cuando las cosas sean de mi completo agrado, yo no quiero volver a la normalidad. Si normalidad significa que mi relación con Dios va a ser una relación de vez en cuando, ¿sabe qué? Yo no quiero volver a la normalidad. La pregunta es acá, ¿realmente conviene volver a lo que nosotros llamamos o llamábamos normalidad? ¿Cuáles son hoy tus expectativas? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es hoy tu llamado de auxilio a Dios? Usted sabe que la palabra Hosana significa ayuda o socorro, ¿se acuerda? Hosana, Hosana. O danos salvación, o sálvanos hoy. Eso quiere decir la palabra Hosana. Pero la pregunta más importante es, ¿de qué le pedimos a Dios que nos salve hoy? ¿De qué le pides tú a Dios que te salve hoy? Las personas olvidamos e ignoramos con mucha facilidad y con gran rapidez lo que necesitamos. Usted necesita algo, yo necesito algo. Hay una necesidad en nosotros, pero ¿sabe qué? Nos olvidamos muy rápido de eso. ¿Y sabe por qué lo sustituimos por cosas que queremos y por cosas que deseamos? El pueblo de Israel se había olvidado de estas promesas, de las promesas que Dios le había hecho a través de los siglos. La promesa que enviaría un Salvador. Pero ¿sabe esta promesa cuál era? Que Dios iba a enviar un Salvador para lo necesario. ¿Sabe qué era lo necesario? Perdonarle al pueblo sus pecados. Y ellos estaban buscando un liberador no para que le perdonaran los pecados, sino para que los liberaran de los romanos. El profeta Zacarías es un profeta que Dios usó para anunciar la venida del Señor. Todos anuncian la venida del Señor, pero particularmente este evento lo anuncia el profeta Zacarías en el capítulo 9. No lo vamos a leer, pero quiero que usted sepa esto. El profeta Zacarías anuncia al pueblo que va a venir un Salvador. Pero ¿sabe qué también anuncia el profeta Zacarías? Que este Salvador va a venir montado en un burrito. En un burrito. ¿Y sabe qué más dice el profeta Zacarías? Dice que este Salvador va a venir a traer y a hablarles de paz. Va a traer paz a las naciones. Fíjate que el profeta Zacarías no está hablando de que viene un gran conquistador y de que viene a establecer un reino terrenal. Porque sabe que el reino terrenal implica un montón de cosas. Los reinos terrenales son muy distantes del reino de Dios. Y el profeta Zacarías le ha dicho al pueblo, va a venir un rey, pero no en un reinado terrenal, sino ¿sabe qué? Un rey que va a traer paz. Un rey que va a traer verdadera paz. Fíjate que aún los discípulos estaban esperando que Jesús los liberase de los romanos. Aún los mismos discípulos. Cuando vemos en los evangelios que Jesús les revela a sus discípulos que Él va a ir a Jerusalén para ser crucificado, que va a morir ahí, ¿sabe quién salió ahí? Pedro. Pedro se lo lleva aparte y empieza ¿a qué? A reprenderlo. Pedro las tomó y se convirtió ahí en un gran consejero de Jesús, según él. Y le dice al Señor, ten compasión de ti mismo, le dice Pedro al Señor, que esto jamás te suceda. No puedes morir. ¿Se da cuenta las palabras de Pedro? Aún los discípulos tenían sus propias expectativas sobre Jesús. La multitud tenía las propias expectativas de Jesús. Y tú y yo también tenemos nuestras propias expectativas de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién es realmente Jesús? Tú puedes tener unas expectativas de Jesús. El hermano que está sentado ahí atrás puede tener otras. Tú que estás acá puedes tener otras. Y yo como pastor puedo tener otras.
Pero ¿sabe qué? Eso no interesa tanto. ¿Qué expectativas tienes tú? La pregunta es, ¿quién es realmente Jesús? Porque tú te puedes hacer ideas de Jesús, la idea que tú quieras. Pero ¿quién es Jesús realmente? Las personas solemos aferrarnos a ciertas cosas que ya hemos creído, a ciertas expectativas que nosotros mismos nos formamos de Dios. Pero la realidad es que las expectativas de Jesús rebasan, hermanos, por mucho las nuestras. No importa la expectativa que tú tengas de Jesús, cómo tú veas a Jesús. Pero lo que la Biblia dice que es Jesús, quien es verdaderamente Jesús, va a repasar, a ir por encima, a pasar tus expectativas de quién realmente es Jesús. El versículo 16 dice, al principio sus discípulos, ¿eres tu discípulo? ¿Sí? Al principio sus discípulos no comprendieron estas cosas. ¿Por qué Jesús estaba ahí? ¿Por qué Jesús debía ir a la cruz? ¿Por qué Jesús era un rey diferente? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que así le habían sucedido. Fíjate, qué lindo es Juan. Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Juan es honesto. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio, él es honesto. Y dice, tampoco nosotros, ni nosotros los discípulos, los que comimos con Jesús, los que Jesús nos amó, los que Jesús nos perdonó, los que Jesús nos enseñó, aún nosotros no entendíamos el propósito de Jesús y el propósito de su reino. Y eso está hoy en las iglesias. Muchos cristianos no entienden cuál es el propósito de Jesús. Y dice, pero cuando Jesús fue glorificado, o sea, es decir, cuando Jesús fue llevado al cielo, ellos pudieron darse cuenta de esos propósitos que Dios tenía. ¿Y sabe qué? También se dieron cuenta de algo, que los propósitos de Dios eran superiores a los que ellos pensaban y a los que el pueblo pensaba. Cuando ellos ven a Jesús glorificado, ellos se dan cuenta, los propósitos de este rey son superiores a los que la gente espera y a los que nosotros incluso pensábamos. Juan es una persona sumamente humilde, inteligente y una persona que ha sido totalmente moldeada, quebrado el corazón duro por la paz de Jesús. Porque el profeta Zacarías eso dijo, que él venía ¿a qué? A traernos paz. Y la paz no se logra con cosas materiales ni con nada de eso. Se logra con la presencia del Señor en nuestra vida. Versículo 14. Y Jesús halló un asno, ¿se acuerda que lo leímos? Y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Aquí viene ¿quién? Tu rey. ¿Montado sobre qué? Sobre un burrito, un pollino. (17) La gente que estaba con él daba testimonio de cómo ordenó a Lázaro, ahí está, salir del sepulcro y lo resucitó de los muertos. Por eso también la gente había venido a recibirlo, pues sabía que él había hecho tal señal. Como vemos acá, hermanos, no faltan evidencias. Hay evidencias. Hay evidencias de quién es Jesús y de lo que Jesús ha hecho. También hay evidencias de qué clase de rey es Jesús. ¿No les parece? ¿Cómo hubiera entrado un gran conquistador? Hoy hubiera entrado en un tanque de esos, no sé, armados, no sé qué, no sé cuánto, ¿verdad? Pero en aquel entonces, ¿cómo entraba un gran general? ¿En un burrito? No, entraba en un caballo, en un corcel. ¿Por qué? Porque era sinónimo de fortaleza, de poder, y desde el caballo, él ¿cómo miraba a la gente? ¿Cómo mira usted a la gente desde el caballo? Para abajo. Usted es el que está en control, pero Jesús no. Jesús entra en un burrito.
Porque el rey que está anunciado es un rey que trae paz. Es un rey que viene a morir por los pecados del pueblo, a dar nueva vida. Todo el mundo sabía el enorme milagro que él había hecho. No solo la resurrección de Lázaro, que es un milagro tremendo, pero en su ministerio, en sus 3 años de ministerio, Jesús hizo muchísimos milagros. Los vemos registrados en diferentes evangelios. Entonces la gente sabía quién era Jesús, había evidencia de quién era Jesús. Lo habían visto con sus propios ojos. Entonces, hermanos, salgo con esto. La clave, hermano, está en ajustar nuestras expectativas de quién es Jesús. Nosotros tenemos que ajustar nuestras expectativas de quién es Jesús y alinearlas con lo que la Escritura dice. Y tenemos que aprender a reconocer qué clase de rey es Jesús, qué clase de Mesías es Jesús, qué clase de Salvador es Jesús. Es importante para la iglesia hoy, para usted y para mí, que sepamos quién es Jesús, que confiemos en la palabra de Dios, quien nos revela quién es Jesús, quien pone a disposición de nosotros nada menos que al Hijo de Dios, aquel que resucitó a Lázaro de los muertos y aquel que ha prometido que juntamente con él nosotros un día vamos a resucitar. Ya hablaremos eso el próximo domingo. Pero a ese Jesús es el que estamos siguiendo. Ese es el Jesús de la Biblia. Y también hoy podemos aprender que al igual que aquellos que eran discípulos, eran seguidores de Jesús, examínate tú. Juan fue humilde. Juan era seguidor de Jesús, se identificaba como discípulo de Jesús. Si tú estás hoy aquí porque te identificas como discípulo de Jesús, como cristiano, por eso estás hoy sentado acá, por eso tú nos ves allá en casa, porque te estás identificando. Pero el buen acierto de Juan fue reconocer que él mismo no tenía tanta claridad de por qué estaba siguiendo a Jesús. Hoy inicia la Semana Santa. Vamos rumbo a estos días lindos de Semana Santa. Es un buen momento para reflexionar y decir, ¿quién es Jesús en mi vida? ¿Qué lugar le doy en mi vida? ¿Es realmente el Rey y está aquí en mi corazón? ¿Realmente estoy yo convencido de que este Rey es diferente? ¿O yo estoy buscando un Rey que nada más satisfaga ciertas necesidades como lo hizo el pueblo? Ellos aclamaban, Hosana, 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 Hosana. Sálvanos, pero de los romanos. Sálvame, pero de la pandemia. Sálvame de la enfermedad. Sálvame de la situación económica. Pero yo no había reconocido que el mayor problema de nosotros, los seres humanos, no son esas cosas, lo temporal. El gran problema de nosotros está aquí. Y ahí es donde Jesús quiere estar y quiere habitar. Así que el Señor bendiga hoy su palabra, nos bendiga a todos nosotros, a usted que nos ve ahí en casa también, que el Señor le bendiga. Y nos vamos acercando a el domingo de resurrección. Amén y amén.